gracias le damos a Dios por esta oportunidad de poder compartir su palabra. La verdad que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros en tiempos complicados, tiempos difíciles. Su palabra no ha faltado, su Santo Espíritu también ha estado acompañándonos. Queremos el día de hoy dar un seguimiento a estas enseñanzas que Dios nos ha estado hablando acerca de la vida en el Espíritu Santo, cómo es caminar con el Espíritu Santo, cuál es el beneficio de estar pensando en las cuestiones espirituales, contrario a vivir en la carne. Creo que ha sido un tema muy importante y que Dios pues nos ha dejado reflexionar acerca de nuestro caminar, acerca de lo que queremos, acerca de hacia dónde vamos y también de poder hacer cambios, cambios que solamente se pueden hacer con su ayuda a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de que uno realmente quiera, quiera poder dejar que Dios actúe en nuestro corazón, porque la voluntad humana en todo esto es importante. Muchas personas creen que la voluntad humana no es importante y que al final si Dios me quiere convencer, Él me va a convencer y si no me puede convencer es que simplemente pues yo no estaba preparado para ser convencido. Es un poco la forma de pensar de algunos grupos, ¿no? Bueno, si Dios quiere, pues que Él me convenza, ¿no? Si Dios quiere, pues que Él trate conmigo, pero yo no quiero. Y la verdad que Dios pues va a respetar nuestra voluntad. Bien dice un canto para niños, a mí me bendice bastante, dice, bien pudo hacer muñecos de hojalata y de papel, ¿no? Y dice la canción, pues si les oprimes un botón, ellos alaban a Dios, sirven a Dios, hacen todo para Dios. Bien lo pudo hacer Dios, pero no lo quiso hacer así, sino hizo seres humanos a su imagen, a su semejanza, que pudieran obedecerle o pudieran no obedecerle. Vamos a decir que los robots de Dios, pudiéramos pensar que son los animales, esos trabajan por instinto y esos no preguntan si van a hacer o no hacer, esos trabajan por instinto y cuando el sol se oculta, se van a dormir, los que viven de día y los que viven de noche, pues cuando se oculta el sol salen y empiezan su vida nocturna. Ellos no preguntan, ellos simplemente siguen lo que es su instinto, esos son los robots de Dios. Pero Dios ama tanto al ser humano que le dio esa libre voluntad de escoger, inclusive si creer en Él mismo, creer en Dios o no creer, si obedecer en Dios o no obedecer. Esa es la bendición que Dios le da al ser humano. Entonces, este tema se trata realmente de poder pensar si queremos vivir en el Espíritu o queremos seguir viviendo para las obras de la carne, para los apetitos, para los deseos, para la vieja manera de vivir. Y todo esto solamente lo podemos hacer con ayuda de Dios. Yo le quiero rogar a Dios que pueda estar con nosotros. ¿Qué le parece si hacemos una oración, preparamos nuestro corazón y le pedimos a Él que Él nos hable? Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por todas aquellas personas que están teniendo este espacio, Señor, como importante. No por quien predique, Señor, no por extender un grupo o denominación, sino por poder alimentarnos de tu palabra, que tu palabra nos haga libres en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que tu palabra llegue, Señor, y transforme nuestras vidas, que pueda haber un cambio, Señor, cambio completo que solamente tú puedes hacer a través de tu palabra. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, vamos a seguir hablando de la vida de la persona que quiere caminar en el Espíritu Santo. Y hemos titulado a esta enseñanza Caminando con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo hablamos de esta manera? Bueno, yo quiero decirte que el Espíritu Santo es un tema muy tocado en las congregaciones y denominaciones en todo el mundo. Inclusive tiene que ver pues con algunas manifestaciones, tiene que ver con algunos dones, tiene que ver con algunas cosas que son visuales y para muchas personas ese es el sello del cristiano, las manifestaciones del Espíritu Santo. Ya de eso se hablará un poco más adelante, pero muy pocos recuerdan que el Espíritu Santo, como lo dice su nombre, es santo. La primera característica de la persona que tiene el Espíritu Santo es que seguramente vivirá una vida recta, una vida limpia, una vida distinta
a la vida, satisfaciendo las obras de la carne, los deseos carnales que tanto se nos ha estado explicando en estas últimas enseñanzas. Ahora, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1. Quiero que leamos con atención. Es un relato muy bueno, en el cual podemos ver cómo esa promesa del Espíritu Santo Jesús la recuerda a sus discípulos. Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús ya les había dicho a los discípulos que iban a recibir a un consolador, que iban a recibir algo diferente, en el sentido de que Jesús ya no iba a estar físicamente con ellos, pero algo igual, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, Él siempre estaría con ellos, Él siempre estaría con nosotros. Ustedes saben, nosotros sabemos que Mateo termina diciendo esto: yo estaré con vosotros todos los días. Y sabemos que Jesucristo físicamente no está aquí con nosotros, pero sabemos que su Santo Espíritu sí está aquí. Es decir, que Dios está con cada persona en todo lugar. Ya sea que tú estés en México, ya sea que tú estés en Colombia, que estés en Veracruz, en el Estado de México, que estés en cualquier otro país, bueno, seguramente tú sabes que Dios está en todo lugar. Esa es una de sus características. Él es omnipresente. Y sabemos que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Esa es la labor del Espíritu Santo en este momento para aquel que no es creyente, o para aquel que es creyente pero no es un hijo de Dios, que son dos cosas distintas. Uno puede ser creyente, uno cree intelectualmente hablando, uno cree y uno quiere creer que Jesús es Dios y que puede cambiar su vida, y uno quiere creer que Dios tiene el poder de transformar no solamente la realidad aquí física, sino la eterna, y hacia dónde vamos y dónde nos dirigimos con nuestras acciones. Uno puede creerlo, pero uno puede estar limitado. Y esa parte es muy importante que la entendamos. El Espíritu Santo está actuando en convencernos en este momento. Si tú tienes dudas, hay gente que tiene dudas de la veracidad de la Biblia, tiene dudas acerca de si Dios existe, tiene dudas por qué Dios permite el sufrimiento, tiene dudas acerca de por qué tanta gente habla en contra de Dios, en contra del cristianismo. Y entonces, en ese dudar, pues obviamente el diablo empieza a ganar espacio en la mente de los seres humanos. Es una lucha. Pues el Espíritu Santo da los argumentos. Cuando tú estudias la palabra de Dios, todo argumento humano, todo argumento filosófico, todo argumento psicológico, todo argumento político, social, económico, puede caer completamente delante de la palabra de Dios. Cuando alguien estudia la palabra de Dios, la Biblia, y cuando alguien lo hace de verdad con un corazón sincero, Dios le ayuda, Dios le habla. Y entonces todo argumento que se levanta contra Dios es derribado por la palabra de Dios. Es por eso lo importante de poder estar estudiando la palabra de Dios de continuo. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a través de la palabra a derribar todo argumento, ¿no? Él nos convencería de lo que es justo, de lo que no es justo. Él nos convencería de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Y no solamente eso, sino del pecado que hay en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo empieza a interactuar y empieza a convencer a través de escuchar el Evangelio. Cuando has escuchado enseñanzas que hablan contra el pecado, enseñanzas que te invitan al arrepentimiento, a dejar tu mala manera de vivir, entonces el Espíritu Santo está actuando, está tratando de convencerte. Claro, como dijimos en un principio, Él no va a obligar a nadie. Él simplemente te pone las ideas, simplemente te da los argumentos, simplemente está peleando por tu alma.
Yo quiero decirte que este es un pleito, esta es una pelea milenial entre un lado que es bueno, que es a Dios, obviamente, y un lado que es malo, donde está el enemigo de tu alma y de la mía, que es el diablo. Al diablo le queda poco tiempo, entonces trata de engañar a aquellas personas que sabe que están a punto de tomar decisiones o que están tomando decisiones o que a veces titubean, a veces pueden, a veces no pueden, se sienten débiles, se sienten, eh, voy a ocupar una palabra fuerte que más adelante la leeremos en la Biblia, en Romanos 7, se sienten miserables porque desean seguir a Dios, pero no pueden. Simplemente les cuesta trabajo. Es más la vida de derrota que la vida de victoria. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que tenemos que comentar en esta plática. Hay una experiencia que marca un antes y marca un después. Ya hablamos de que el Espíritu Santo tiene una función, convencería de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace con el ser humano que todavía no es un hijo de Dios. Y eso lo ha hecho no una vez ni dos veces, sino yo estoy seguro que muchas veces antes de pecar te advierte, antes de hacer algo malo, inclusive antes de estudiar la Biblia, mucha gente decía, no, es que mi conciencia me dice que robar está mal, que mentir está mal, que fornicar está mal, que adulterar está mal. Bueno, ¿quién le está hablando? Es Dios a través de la conciencia, pero es el Espíritu Santo que está de alguna manera impidiendo que la persona pueda hacer algo malo o está advirtiendo en este caso. Ahora, ¿por qué es tan importante la promesa del Espíritu Santo para los hijos de Dios, para los discípulos que estaban con Cristo? Bueno, porque de alguna manera Jesús ya lo había dicho en Juan capítulo 14, que es un capítulo muy precioso. Empieza diciendo Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. Y esto es muy importante porque es una plática en donde Jesús se sincera con sus discípulos. Empieza a hablar con ellos. eh, de repente alguien le pregunta, bueno, pues ¿dónde vas tú, no? ¿Cuál es el camino? Y Jesús empieza a interactuar con ellos, de repente habla con Tomás y de repente Tomás empieza a decir, bueno, queremos conocer al Padre, ¿cómo conocemos al Padre? Jesús dice, bueno, si me conocen a mí, conocen al Padre, como ya dando a entrever pues que Jesucristo y el Padre pues uno solo son. Pero no solamente eso, es muy importante porque hay una promesa en Juan 14, versículo 15. Empieza a decir Jesús, después de interactuar con Tomás, con Felipe, empezar a hablar, introducir un tema que es muy importante. Se está despidiendo al mismo tiempo porque Jesucristo son sus últimas palabras. Por eso hay que ponerles mucha atención cuando leas la escritura. En Juan 14, en tu casa, estudia completo el capítulo, está precioso. Está dejando instrucciones muy importantes, no solamente para los 12, bueno, ya uno se había retirado, ya uno lo había traicionado, sino para todos los demás, para todos los que seguirían, para todos los que queremos seguir, para todos los que estamos y para todos los que estarán. Con la ayuda de Dios, estas instrucciones son preciosas. Y hay una promesa para toda la iglesia. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primeramente, pues está reiterando el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a la palabra de Dios, pues no es romántico, sino tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Y entonces viene algo muy bonito, muy hermoso. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No solamente un tiempo, no solamente un momento, no solo a veces, sino aquel que guarda los mandamientos de Dios, aquel que es hijo de Dios, aquel que ha entregado su vida a Dios. En otras palabras, aquel que ha nacido de nuevo iba a tener otro consolador y este consolador iba a estar con nosotros siempre. Y empieza a decir en el versículo 17, el Espíritu de verdad. Y Espíritu de verdad con E mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es muy importante que entendamos que entonces este mundo no le ve, no le conoce y está en contra del Espíritu de Dios, porque este mundo está en contra de Dios. Por eso es muy importante que tú entiendas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Espíritu Santo de Dios nos guiaría a toda verdad. ¿Qué más dice? Para los hijos de Dios,
en contraposición del mundo. El Espíritu Santo de Dios no le conoce, no le ve, pero nosotros sí le conocemos. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los discípulos. Entonces, un cristiano sí conoce al Espíritu Santo. Y conoce al Espíritu Santo porque tiene el Espíritu Santo desde el día en que Dios cambió su vida, cambió su mente, cambió su corazón. Y esto es muy importante en el estudio que estamos teniendo acerca de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. La diferencia no la hacemos nosotros. En algún momento los discípulos, en aquel pasaje tan conocido del joven rico, el cual se va entristecido porque no quiso seguir a Jesucristo, los discípulos hacen una pregunta muy interesante y dicen, bueno, Señor, entonces, pues, ¿quién podrá ser salvo? Como diciendo, esto está dificilísimo, esto está imposible, esto nadie puede. Jesucristo, sabiendo sus pensamientos, sabiendo sus conversaciones, sabiendo lo que hay en su corazón, les dice, bueno, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. A lo mejor tú te has sentido así en algún momento. Yo sí quiero hacer lo bueno, yo sí quiero esforzarme, yo sí quiero dejar de hacer lo malo, yo sí quiero servir a mi familia, yo sí quiero dejar de ser egoísta, yo quiero perdonar, yo quiero amar, pero no puedo, me es complicado, me es muy difícil. Bueno, Jesucristo ahí les da una clave a los discípulos que nos da a todos nosotros. Tú, humanamente hablando, yo humanamente hablando, no podemos. Necesitamos una ayuda sobrenatural. Y entonces, yendo a la Escritura, hay un pasaje que a mí me bendice mucho desde que empecé a buscar a Dios con seriedad, puedo decir así. Y en primera carta de Juan, capítulo 3, se encuentra un pasaje muy fuerte de la Escritura, pero no por ser fuerte, no deja de ser con amor. Juan, el apóstol del amor, así es reconocido, lo dice de la siguiente manera, Dios hablándonos. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Primeramente quita ahí muchos mitos, ¿no? Mucha gente en las agrupaciones piensa que los cristianos no pueden ser justos, que no hay justo ni aun uno, malentendiendo algo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, que eso lo podemos estudiar en algún otro momento. Entonces, primeramente dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Luego habla de un tipo de persona, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y es muy interesante, el que practica el pecado es del diablo. Se te ha estado hablando acerca de las obras de la carne. Aquel que está completamente rendido a estas obras de la carne, aquel que está rendido al pecado, el practicante del pecado, te da una característica a la Biblia. No solamente lo habla Pablo, también lo habla Juan. Toda la Biblia lo habla. El que hace pecado es del diablo. Jesús dijo también que el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿no? Jesucristo lo comparó con un esclavo, eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 8. Inclusive se los estaba diciendo a gente que creía en él. Por eso te digo, no basta con ser creyente. Hay gente que cree en Jesús, pero en Juan 8 les está diciendo a los que creen en Jesús, intelectualmente hablando, que eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque con la mente sí querían creer, pero con el corazón seguían haciendo lo malo. Jesús entonces da la frase muy famosa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado. Para eso era necesario poder arrepentirse de sus pecados, confiar en Jesús, creer en Jesús. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Hay una lucha entre los deseos de la carne y hay otra forma de vivir, que es vivir en el Espíritu Santo de Dios o con el Espíritu Santo de Dios. Y seguimos todavía elaborando esto que es tan interesante y tan importante que Juan también vuelve a repetir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero damos gracias a Dios que este texto dice esto en la parte final. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios a la tierra? Bueno, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? Vamos a ser sinceros. Yo sigo viendo el pecado,
en los panorámicos, en los espectaculares, en el Internet, en la televisión, en los medios de comunicación, en la política, en la economía, en las noticias, en todos lados. Entonces, ¿dónde iba a deshacer las obras del diablo? Y creo que lo vamos entendiendo bien, para deshacer las obras del diablo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. No dice para quitar algunas pocas obras del diablo. No dice para cambiarnos un poquito, para reformarnos solamente, para barnizarnos por encimita, para que cambiemos poco a poco. No, dice para deshacer las obras del diablo. ¿Quién apareció para deshacer las obras del diablo? ¿Un grupo, un pastor, un grupo de eruditos, teólogos, líderes, gente muy espiritual? No. Jesucristo tuvo que descender del cielo para mostrarnos el camino, para predicarnos su evangelio, pero algo muy importante, para morir por nosotros y después al resucitar, mostrarnos el camino, abrir el camino para aquella persona que entregue completamente su vida a Dios. ¿Quién lo abrió? Fue Jesucristo. Y este último versículo a mí me bendice mucho, espero que a ti también, porque en algún momento fue algo con el que yo me daba golpes contra la pared y decía, es que esto, ¿cómo puede ser posible? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo a veces me quedaba hasta ahí nada más. Hasta ahí me quedaba, mi mente se bloqueaba y decía, esto no es posible. A mí me han enseñado toda la vida, muchos años, en muchos grupos diferentes, que no se puede vencer el pecado. Que un cristiano siempre cae al pecado. Que un cristiano siempre es débil y que un cristiano siempre es vendido al pecado y que un cristiano es carnal inclusive y que un cristiano no puede y que un cristiano está debilitado. Entonces no se puede. Pero son de esos textos que cuando uno los va entendiendo y le pide ayuda a Dios, Dios que es misericordioso, que es fiel, que es bueno, nos guía a toda verdad. Cuando dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, te explica por qué. Lejos de ser una cuestión de vanagloria, de vanidad, una cuestión personal y decir es que yo soy muy bueno, tengo muchos años en la iglesia, tengo mucha experiencia, tengo mucho conocimiento, yo he caminado tanto con Dios que ahora el pecado no me vence. No es así, no es así. Si alguien puede vivir en la libertad de no pecar, de no practicar el pecado, la Biblia explica porque la simiente de Dios permanece en él. Y a lo mejor tú lo puedes leer muy rápido, porque la simiente de Dios permanece en él. Y termina diciendo, y no puede pecar, o sea, es categórico, porque es nacido de Dios. Compara el nacer de Dios, la regeneración, el ser un hijo de Dios, el ser cristiano, el ser convertido, son sinónimos. Y dice que esto es posible porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué te parece? Porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando una persona es regenerada, cuando una persona se arrepiente y cree, ahora el Espíritu Santo no solamente le influencia, no solamente le convence, no solamente le advierte, no solamente está combatiendo por su alma, sino que el Espíritu Santo, y esto es algo precioso, Jesucristo ya lo había dicho en Juan 14, ahorita vamos a volver a Juan 14. Jesús ya lo había dicho. Juan aquí lo está diciendo otra vez. Está hablando a los hijos, está hablando a los cristianos, está hablando a los nacidos de nuevo. Tú puedes vivir una vida libre de pecado, pero no porque tú seas muy bueno. Acuérdate que eso es imposible para los hombres. Acuérdate que por tus fuerzas y por tus medios no podrías. Por más que te golpees la espalda, por más que te metas a un monasterio, ya se te ha mencionado, por más que hagas ayunos larguísimos, eso ayuda, sí es bueno, orar, estudiar la Biblia, orar, interceder, sí, sujetar tu cuerpo, el apóstol Pablo lo dice, pero todo esto no es suficiente para poder vivir una vida sin practicar el pecado, una vida recta, una vida limpia, una vida santa. No se puede por los medios humanos al 100%. ¿Qué se necesita?
se necesita que la simiente de Dios permanezca en ti. ¿Qué es la simiente de Dios? La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces empieza a cobrar mucho sentido, todo el sentido de estas pláticas. Te voy a decir por qué. Fíjate este texto. Yo sé que te va a brillar, lo vas a entender con mucha facilidad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo está preguntando a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Este versículo es tremendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ya no hay un templo que pueda contener a Dios. Ya no hay una construcción, ya no hay un lugar. Los hombres tienen como emblemático los lugares, las personas, los títulos, los nombres. Hace tiempo platicaba con una persona y tiene razón. Me decía, ¿quién es Carlos Spaulding? ¿Quiénes son los históricos? ¿Quién es Finney? ¿Quién es Moody? ¿Quiénes son ellos? Y no menospreciando, porque son gente que puede aportarnos mucho para el estudio de la palabra de Dios. Y me decía algo, no son hombres como nosotros. ¿No será que Dios puede hacer algo con esta generación y con otras personas? No por tener un nombre, un título, no por ser importante, sino lo que me daba a entender esta persona, y me gustó lo que dijo es, Dios puede utilizar a quien Él quiera. Si estos hombres tuvieron algo de Dios, la lista es larga, podemos añadir a mucha gente, mucha gente, George Mueller, a Jonathan Edwards, a Robert Chapman y a muchos otros, John Bunyan, muchos otros que trabajaron y que se esforzaron, y muchos otros hombres, como dice el libro de Hebreos, que ni siquiera sabemos su nombre, pero este mundo no es digno realmente de las vidas entregadas a Dios. Todos estos hombres y todas estas mujeres tenían una característica, eran templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice algo muy impresionante. ¿No sabes que tú eres templo de Dios? Que ya no hay lugares, ya no hay construcciones, no puede haber una construcción suficientemente grande que pueda contener a Dios. Y para que no haya dudas, Pablo lo dice con mucha claridad. Y que el Espíritu de Dios, con E mayúscula, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya no se trata de una influencia externa. Cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Por eso cuando la gente habla de las manifestaciones, volviendo a lo que decíamos en un principio del Espíritu Santo de Dios, pues la primera es, si Dios vive en ti, tienes que andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Si el Espíritu Santo mora en ti, pues debe haber una vida recta, una vida limpia, una vida santa en ti. Y volviendo a Juan capítulo 14, la promesa preciosa que Jesús le hizo a sus discípulos. Juan 14, versículo 17, volvemos a leer. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo haría morada en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Y hacer morada, o la idea de hacer morada es hacer hogar, hacer un hogar, una casa, ¿no? ¿Dónde es tu morada? ¿Dónde estás habitando? ¿Dónde Dios te está permitiendo a ti y a mí poder descansar, poder comer, poder sentirnos seguros, poder estar criando a nuestras familias? ¿Dónde está localizada tu morada? ¿Dónde es tu morada? Puede ser rentada, puede ser propia. Sabemos que todo el cielo y toda la tierra es de Dios. ¿Dónde está permitiendo Dios que estemos? Creo que es un buen ejemplo para entender qué es hacer morada. Bueno, el Espíritu de Dios. Yo te quiero decir algo, si tú no eres cristiano, para que lo puedas entender. Él quiere hacer morada en ti. Él no quiere nada más influenciarte de vez en cuando. No quiere darte consejos solamente, no quiere advertirte que realmente por su misericordia no hemos sido consumidos, sino que Él quiere hacer morada en ti. Pero hay cosas que pueden ocupar tu corazón, porque Él quiere hacer morada en tu corazón. Creo que tú y yo lo entendemos.
Cuando dice primera de Juan 3:9, porque la simiente de Dios permanece en él, pues ¿dónde está? ¿En qué parte? En el corazón, ¿dónde está la voluntad? Ahí está Dios. Pero no puede estar ahí Dios si hay cosas que ocupan ese lugar. El pecado, obviamente, si el pecado ocupa ese lugar, pues Dios no puede porque está ocupado, esa morada está ocupada con pecado, tu voluntad. Hay gente que quiere seguir haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. No se puede porque o está Dios o está tu voluntad. Dios no va a compartirnos. Dios es un Dios celoso. Lo has leído en el Antiguo Testamento. Es un Dios que no comparte el amor que podamos tener con otra persona. El amor supremo, el amor que va por sobre todos los amores, es a Dios. Sí debemos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Sí hay que amarlos bastante, pero hay que amar a Dios más, por sobre todas las cosas. Él quiere hacer morada en ti. Y a lo mejor es una idea muy sencilla, pero a mí me bendijo mucho el día que lo entendí. Desde ese día, cuando entregué mi vida a Dios, yo le puedo decir algo todos los días, todas las mañanas. Señor, de verdad, yo sé que sin ti yo podría fallarte a la primera oportunidad. Habría una advertencia tal vez de tu Santo Espíritu, habría una situación, pero si yo quiero ofenderte, yo quiero pecar, yo quiero ir en contra de ti, lo voy a hacer. Pero sé que tú que estás en mí, sé que tú que moras en mí, me vas a ayudar. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en la vida de un cristiano. Ya no somos nosotros, no es nuestra jactancia, no son nuestras posibilidades, no son nuestros esfuerzos, no es nuestra determinación inclusive. Es Dios que habita en nosotros, que nos ayuda, que nos advierte, que nos corrige. Y si antes nos ayudaba para llevarnos al camino, para limpiar nuestro corazón, cuánto más no nos ayudará si Él está ahora en nosotros? Una referencia muy interesante, este ejemplo lo escuché hace años y es bueno, es qué pasaría si yo llego tarde a esta reunión, llego tarde a un lugar y te digo, oiga, disculpe, lo que pasa es que iba en una avenida principal y de repente pues llegó un tráiler, llegó una tractomula, dicen aquí en Colombia, así enorme, y vino y me arrolló y me aventó muchos metros, muchos metros. Cualquier persona cuando me viera diría dos cosas, o esta persona está mintiendo, ¿por qué? Porque estaría muerto, estaría en el hospital, estaría en terapia intensiva, o dos, ocurrió un milagro, porque no le pasó nada, fue un milagro, como Dios puede hacer milagros al día de hoy. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque si una tractomula, un tráiler, imagínate, de muchísimas toneladas, impacta la vida de un ser humano y lo haría pedazos, imagínate qué es decir que el Rey del Cielo vino a mostrarnos el camino aquí a esta tierra y que mostrándonos el camino en la tierra dijo que iba a haber otro consolador y que ese otro consolador ya descendió, está con nosotros, vino y se mostró en Pentecostés de una manera visible, de una manera especial, de una manera poderosa. No es que desde ese momento el Espíritu Santo estuviera, Él está desde el principio. Dice la Biblia que se movía sobre las aguas. Dice la Biblia también que en un principio cuando Dios dice hagamos al hombre, pues ahí estaba con otras personas, estaba el Espíritu Santo de Dios, estaba Jesucristo también. Él ha estado desde siempre, pero ahora se ha manifestado en este tiempo de una manera preciosa, gloriosa. Ya está escrito en el libro de Joel. Los jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños, los ancianos, y toda carne, sobre toda carne se derramaría su Santo Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre los que quieran hacer la voluntad de Dios, sobre los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. El Espíritu Santo vendría. El Espíritu Santo nos corregiría, nos guiaría a toda verdad, nos hablaría de los errores, nos cuidaría de este tiempo de falsas doctrinas, de falsos hermanos. Nos hablaría de este tiempo de hipocresía, de este tiempo de maldad, de oscuridad.
Él nos guiaría a toda verdad. A mí me emociona hablar de esto, te voy a decir por qué. Porque si uno dice que Dios mora en nuestra vida, tiene que ser una vida completamente distinta, una vida transformada. Por eso el apóstol Pablo, ahora entiendo, después lo entendí, dice ahora, pues ya no vivo yo, ya no vivo yo. En mi corazón, el egoísta número uno era yo. Solo pensaba en mí, y solo pensaba en mi satisfacción, en mi placer, en mi éxito, en mi ego, en mi reputación. Pero ya no vivo yo. Ya no viven los pecados favoritos que tenía. Ya no vivo yo. Ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no vivo yo. Ya no quiero cumplir mis caprichos y mis deseos. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Porque es muy mal interpretada la palabra de Dios. Porque la gente quiere leer lo que quiere leer. Y a veces quiere leerlo porque así está viviendo. Y quiere acomodar la Biblia como él está viviendo. Por eso hay tanta gente que enseña que no se puede dejar el pecado. Pero esto, espero te bendiga, nos hace entender la gran importancia que el Espíritu de Dios, la simiente de Dios, vive en nosotros, more en nosotros. ¿Para qué? Para, como dice la Escritura, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es poderoso? ¿Tú eres poderoso? ¿Yo soy poderoso? ¿Los demás son poderosos? No. Aquel que es poderoso. Jesucristo es poderoso. Dios es poderoso. El Espíritu Santo de Dios es poderoso para guardarme sin caída. Él es poderoso. Yo voy a confiar en Él. Yo me voy a entregar completamente a Él. Yo voy a confiar en Él. Yo voy a rogarle en humildad que me ayude todos los días. No me voy a confiar. No voy a decir, bueno, ya soy cristiano, ya soy un hijo de Dios, ya soy salvo, soy parte de una iglesia, sirvo, hago esto o aquello. No me voy a confiar en eso. Si yo me confío en eso, entonces yo dejo de depender del Espíritu Santo de Dios. Y es compañerismo, y es amistad, y es confianza, y eso sí, va creciendo. Va creciendo el fruto del Espíritu en la vida de una persona. Ojalá que más adelante podamos hablar del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay arma, no hay ley, no hay nada. El apóstol Pablo lo entendía. Ahora, ¿por qué se malinterpreta tanto? No voy a hacer un exhaustivo ejercicio, un exégesis de Romanos 7, Romanos 8, que valdría la pena tal vez más adelante. Tú puedes hacerla. Pero sí te mencioné que iba a hablar un poco de Romanos 7 y lo quiero hacer. Para empezar, quiero decirte que hay algunos textos muy mal comprendidos, mal entendidos en la Biblia. De esto el apóstol Pedro ya lo entendía. Fíjate, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, el apóstol Pedro sabía que Pablo tenía una sabiduría que es de parte de Dios. Esto no había duda. Pedro reconocía lo que Pablo había hecho con la gracia de Dios. Y en el versículo 16, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién tuerce? Los indoctos e inconstantes. Ahora, ¿por qué alguien es indocto? Pues alguien es indocto porque o no se quiere preparar o porque no le conviene entender lo que dice ahí la Biblia. ¿Y quién es inconstante? Ya se ha hablado de esas personas de doble ánimo, pues que a veces sí quiere y a veces no quiere. Entonces, los indoctos e inconstantes tuercen la escritura, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo no voy a convencer a una persona de lo que voy a mencionar ahorita de aquí en adelante. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios lo haga. Pero mucha gente vive de tal manera que tiene que acomodar la palabra de Dios a lo que él vive y cómo él vive.
o como vive la gente que ama, o como vive la gente que quiere, o como vive la gente que se rodea. Y entonces por eso es que tuercen la palabra de Dios. Yo he escuchado al día de hoy mucha gente que utilizando al apóstol Pablo tuerce la palabra de tal manera que la vida de un cristiano parece más la vida de una persona en la calle que no tiene ni principios, ni moral, que no tiene ni control, ni dominio propio, que no tiene ni conocimiento de Dios y que está completamente perdida y vendida al pecado. Cuando yo leo eso, digo, el apóstol Pedro tenía razón. El hermano Pablo dice a veces cosas difíciles de entender, pero no porque sea difícil de entender es que es imposible, porque el Espíritu Santo de Dios nos guiaría a toda verdad. Alguien con humildad que le cueste trabajo entender, pues le preguntaría a otras personas que tienen más conocimiento de la Biblia, pero sobre todo le preguntaría a Dios y le diría, Señor, pues ayúdame, guíame, no quiero caminar en el error. Algunos textos muy mal utilizados. Romanos capítulo 3. Tenemos que hacer un tiempo para estudiar completamente Romanos capítulo 3. La gran mayoría de la cristiandad piensa que Romanos capítulo 3 dice que no existe la gente justa en esta tierra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo termina diciendo, bueno, ni judíos ni gentiles, como hemos escrito, no hay justo ni aun uno. Pero no entienden que está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles, no está hablando de los cristianos. Esto por dar una explicación sencilla, hay que explicar versículo a versículo y entender por qué Pablo no está hablando de lo que la gente cree que está hablando. Y pasa lo mismo con Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Yo te invito a que lo leas en tu casa. Romanos 7 es la descripción completamente de una persona que está derrotada, una persona que sí quiere, una persona que sí se esfuerza, una persona que entiende que por sus medios y sus fuerzas no puede ser cristiano, no puede hacer el bien, no puede vencer, pero eso sí está convencida que está mal. Yo quiero decirte que no cualquier persona está en esa condición. Mucha gente hace el pecado, está esclava del pecado y ni le interesa, ni le importa, su conciencia no le reprende, su conciencia está ya endurecida. Pero esta persona de Romanos capítulo 7 sí tiene una conciencia despierta. Mucha gente entonces dice, ¿quién lo escribe? Ah, el apóstol Pablo. Entonces mucha gente argumenta, dice, como lo escribe el apóstol Pablo, es la vivencia actual del apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo vive así, esclavo del pecado, quiere hacer lo bueno y no puede hacer lo bueno, entonces termina argumentando, esa es la vida de un cristiano. El cristiano cede al pecado. El cristiano es vencido por el pecado. El cristiano no puede. Y como te dije hace un rato, el cristiano evidentemente no puede, él solo, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la presencia de Dios que mora en la vida del cristiano, es algo completamente diferente. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, cuando tú lo estudias exhaustivamente, te das cuenta que no es la experiencia victoriosa de un cristiano, no es la experiencia en santidad y en rectitud de un hijo de Dios, no es la libertad que Jesús dijo, que él predicó, no es ni siquiera el evangelio glorioso que el apóstol Pablo también volvió a predicar, o que el apóstol Pedro, o que toda la Biblia te la dice. Romanos 7 es una persona que está en convicción de pecado. Quiere hacer lo bueno y no puede hacerlo. Pero, ¿qué te parece? Porque ya se ha leído en este estudio que hemos tenido, algunos versículos, algunos versos de Romanos capítulo 8. Bueno, Romanos 8 es una experiencia completamente distinta. Ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no andas conforme a la carne y por qué andas conforme al Espíritu? Pues porque el Espíritu Santo vive en ti. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo muy importante. Si alguien ha notado en estas pláticas que no tiene el Espíritu Santo de Dios, bueno, Dios le está invitando. Claro que todos nosotros le invitamos porque ese es nuestro deseo, que todos podamos llegar al cielo y que todos caminemos en esta tierra con Dios habitando en nuestra vida. Como ayer platicaba con un grupo de hermanos y amigos, en el cielo ya no tiene sentido no pecar. En el cielo ya no nos servirá el vivir en santidad. Claro, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, es lo que dice la palabra de Dios, sino donde sirve vivir rectamente, santamente, íntegramente, con la ayuda del Espíritu de Dios. Es aquí en la tierra, donde nuestros vecinos, donde la gente que trabaja en nuestras fuentes de empleo, donde nuestros compañeros, nuestros familiares, donde la gente pueda ver una vida transformada, una vida limpia, una vida distinta, y que te digan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te cambió? ¿Quién te cambió? Y tú puedas predicar y decir, es que no soy yo, es Cristo que vive en mí, es Cristo que me transformó. Que la gente pueda ver una transformación completa, no una reforma solamente, sino una transformación completa. Que pueda haber una regeneración, que pueda haber un nuevo nacimiento. Y no solamente eso, sino que pueda haber una permanencia en la vida cristiana, un crecimiento en la vida cristiana, una madurez en la vida cristiana. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo de Dios, que mora en sus hijos, que mora en corazones completamente comprometidos, transformados. Romanos 8 entonces es la experiencia gloriosa, victoriosa de alguien que tiene algo más fuerte que buenos deseos y que buenos pensamientos en su mente y en su corazón. Buenas intenciones de hacer el bien, no. El Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de los cristianos. Yo te invito a que podamos reflexionar. Yo te invito a que podamos pensar si esa es la vida que estamos andando. Más adelante se estará hablando más acerca de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que nos conviene a todos escuchar con detenimiento lo que Dios nos quiere seguir hablando de este tema. Pero en el tema del día de hoy, detente y piensa. ¿Dices ser cristiano? ¿Dices ser cristiana? Dios es más que un tráiler, Dios es más que un tren, Dios es más que una montaña, Dios es poderoso. Ha impactado tu vida, ha impactado tu corazón, lo ha transformado, lo ha cambiado tu ser. Dios quiere hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios te está invitando. Dios toca tu corazón. Quiere hacer morada. Quiere entrar. No quiere ser un visitante. No quiere estar de vez en cuando ahí como visitándote, convenciéndote. Él quiere estar ahí. Quita todo lo que estorba. Quita tu ser. Quita tus pensamientos. Quita tu ego. Quita tu yo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gustavo y estoy para servirte. Gustavo tuvo que morir para que Cristo viviera en mí. Y así ponle tu nombre. Tú tienes que morir, espiritualmente hablando, para que Cristo habite en ti. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a pensar por un momento que lo que Dios quiere hacer es una obra que ningún hombre puede hacer. Que lo que Espíritu Santo quiere hacer en tu vida es algo que ni la persona mejor intencionada en esta tierra podría hacer por ti. Llámese tu papá, tu mamá, tu familia, alguna persona que tú estimas, alguna persona que tú quieres, que tú respetas, que tú honras. Hay gente que Dios ha puesto en tu camino, pero nadie de ellos
Nadie de ellos puede hacer lo que Dios puede hacer por ti. Un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de egoísmo, de avaricia, de amargura, de pleitos, de iras, de celos, de adulterios, fornicaciones, de impiedad, de injusticia, se ha cambiado por un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón que quiera amar, un corazón como el de Cristo. Eso no lo puede hacer un ser humano por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Nadie de los que te expone domingo a domingo puede hacer eso por ti. Pero Dios sí puede. Y Dios sí quiere. Dios está aquí. Está ahí. Tu hogar. La congregación en la que estás. Reunido con tu familia. Ahí solo. Tú crees que estás solo, pero no estás solo. Ahí está Dios. Él quiere morar en ti. Él quiere vivir en ti. Ahí en tu lugar. Habla con Dios. Él no quiere ser un visitante nada más a tu vida. Él quiere hacer morada. Ya Jesús lo había dicho. El Padre y Él quieren hacer morada en ti. También el Espíritu Santo de Dios quiere habitar en ti. Habla con Él. Ponte cuenta si es necesario. Pídele perdón. Si lo has estado cambiando por cualquier pecado. Si lo has cambiado, si has preferido alguna maldad. Si has preferido cuidar tu reputación. Si has preferido algo terrenal, la gloria de los hombres. Pídele perdón a Dios. Tú eres cristiano. Valora mucho que el Espíritu Santo de Dios te ha escogido para estar y hacer morada santa en tu corazón. No tienes que ir a Jerusalén. No tienes que tocar el muro de los lamentos. No tienes que esperar la edificación de otro templo. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dios está aquí con nosotros. Él nos guiaría a toda verdad. Él nos ayudaría en los momentos de dificultad, en los momentos de tentación, en los momentos de tribulación. Dios está aquí. Espíritu de Dios, ven, visítanos. Espíritu de Dios, santifícanos. Espíritu de Dios, ven, visítanos. Espíritu de Dios, santifícanos. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de Dios. Espíritu
de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Me puede sentir en ese problema que tienes, me puedes sentir muy cerca de tu corazón, me puedes sentir en ese mismo instante. Cristo está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Le puedes sentir en ese problema que tienes, puedes sentir muy cerca de tu corazón, le puedes sentir en ese mismo instante. Cristo está aquí, si tú quieres se puede sentir. Cristo está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Cristo está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Gracias, Señor,
palabra. Muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Muchas gracias porque estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Síguenos ayudando, síguenos hablando conforme a tu buena voluntad. Tu nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues que Dios le bendiga. Esperamos próximo domingo para otra palabra de parte de Dios y que pase una muy buena tarde, un buen domingo en compañía de sus seres queridos. Que Dios le bendiga y pues saludos a todos los amados que nos ven en diferentes partes de México, de Colombia, en Veracruz, toda la familia amada allá en Bucaramanga, en Armenia, Bogotá, Girardot, La Guajira, Valledupar, por ahí también nos están escuchando. Dios les bendiga y pues que tengan muy buena tarde. Saludos.